lógico. Si de pronto en algún momento se me deja de escuchar o algo, por favor me avisan. Vamos a ver la conferencia número 20, el país psicológico. ¿Listo? Entonces, en estos momentos todos estamos ubicados en un país determinado, ¿sí? Pero pues no se refiere tanto al país en sí, sino también como a la comarca, al barrio, todo lo que se mueve en el sitio donde nosotros estamos en este momento. Eh, entonces existe un país exterior y un país interior, que sería ese país psicológico. Entonces, vemos que en nuestro mundo exterior hay lugares muy feos, desagradables, también muy bonitos, que también hay islas, hay playas, hay montañas, hay ríos, hay en las ciudades centros comerciales, em, sí, lugares muy bonitos a los que nos gustaría visitar. También hay lugares muy desagradables donde nos daría mucho miedo ir. Sentiríamos asco si es un país muy sucio, muy desordenado o un lugar muy sucio, muy desordenado. Por ejemplo, en la India hay lugares en donde, bueno, en la mayoría de partes que yo he visto videos y documentales, hay mucha suciedad, hay desorden, la comida se prepara, no hay higiene. También existen sitios que se les llama ollas, en donde pues las personas drogadictas pues van allí porque saben que en ese sitio van a comprar y a quedarse a consumir y están ahí como en su ambiente. También existen discotecas en donde se venden pastillas, éxtasis, cocaína, se escucha esta música reggaetón, los bailes son muy, como dijera, sí, vulgares. En México les llaman antros. También existen barrios en donde hay prostitutas afuera, bailes, bares de prostitución en donde se realizan bailes de striptease, y en fin, o sea, hay determinados sitios en el mundo físico. Y también, si vamos a mirar en nuestro mundo interior, ¿sí? En nuestro país psicológico, vemos como todo el tiempo nuestros yoes con la imaginación nos van llevando de un lado para otro de una manera voluntaria, involuntaria, siempre, siempre, todo el tiempo están llegando a nuestra mente imágenes, ¿sí? Todo el tiempo vienen y van. Es como si dentro de cada uno existiera un manicomio. Si nos empezamos a autoobservar, nos vamos a dar cuenta cómo durante el día es increíble la cantidad de pensamientos, de recuerdos, de imágenes que vienen a nuestra mente. Entonces, así, ya conociéndonos un poco mejor a nosotros mismos, es cuando decimos que nuestra mente está muy enferma, está degenerada, ¿sí? Entonces, en nuestra mente, debido a todas esas imágenes, recuerdos, hay mucha fealdad, hay muchas, bueno, cosas bonitas y feas, pero hay mucha facilidad para imaginarnos cosas desagradables, ¿sí? Si nos cuentan algo, entonces ya la imaginación de una vez ya se va a aumentarle más de la cuenta debido a esa mente morbosa, ¿sí? A la mente le gustan todas esas imágenes drásticas, violentas, cuando le comentan una noticia de alguna violación de un niño, de un accidente, de algo trágico. O sea, la mente es muy morbosa.
también es muy extremista porque todo lo lleva a un punto, ¿sí? Nos hace creer que todo es terrible, que no hay, que ya es el fin, que no hay solución, ¿sí? Y entonces hay una tendencia muy marcada en cada uno de nosotros, más por lo negativo que por lo positivo, ¿sí? Debido pues también, como decía, porque nuestra mente es muy ociosa y muy viciosa, ¿sí? Entonces, cuando vamos al centro de la ciudad, podemos observar, incluso cuando repartimos los volantes, observar la cantidad de gente y todos tan diferentes, ¿sí? Vemos gente en algunos lugares con ruana, con sombrero, otros de universidad, gente cristiana que está con su Biblia, las mujeres con sus vestidos largos, los hombres bien arreglados con sus trajes de corbata. Vemos cómo van desfilando tantas personas y pensar que todas esas personas que vemos afuera viven, están dentro de cada uno de nosotros, o sea, es una representación de lo que hay en nuestro mundo, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo pueden existir tantos? O sea, es increíble, ¿sí? Entonces, en nuestro mundo psicológico buscamos casi siempre, dependiendo la edad que tengamos, ¿sí? Asociarnos, la mente, la psique siempre busca reunirse con determinados grupos de personas o determinadas personas según lo que sea en ese momento del gusto de la persona, ¿sí? Si le gusta bailar, pues se va a asociar, va a conseguir personas que les guste lo mismo. Si a un hombre le gusta tomar, pues siempre sus amigos van a ser borrachines, y si les gusta echar las cartas, jugar póker, todo esto, eh, va a haber siempre esa tendencia a buscar personas que les guste lo mismo que a uno, ¿sí? Y en determinadas edades vamos pasando, vamos dejando, vamos soltando algunas cosas, pero vamos agarrando otras. Entonces siempre los yoes vamos a ver cómo nos mantienen entretenidos. Entonces, hoy estudiando esta conferencia, vamos a ver que en ese país psicológico es muy importante aprender a estar en el instante, ¿sí? A estar en el instante presente, luchando porque ningún recuerdo, ningún plan que tienen los yoes, deseos futuros, esto siempre nos va a estar sacando del instante, llevarnos de aquí para allá como marionetas, que en ese, si permitimos que todos estos yoes o pensamientos nos saquen, entonces al estar distraídos no vamos a descubrir nada y simplemente vamos a estar muy entretenidos y vamos a ver, o sea, no nos vamos a dar cuenta cómo desfilan ante nuestros ojos los yoes, o sea, se burlan en nuestra cara, simplemente vienen, nos chupan, nos distraen, nos roban nuestra energía y nosotros por ahí tarareando canciones, mirando cosas en el celular, distraído con alguna noticia o algo que pasa en la calle o que si llegó alguien y así. Entonces, uno de los objetivos de esta conferencia es esa lucha de estar en el instante presente para poder ir a observar todos esos defectos o egos que siempre están llegando a nuestra mente y nos están susurrando, proponiendo, aconsejando, diciendo cosas. Otro aspecto muy importante que hay que ver en esta conferencia es el creernos buenos, el sentirnos buenos, tener ese sentimiento de buenismo, ¿sí? Eso nos va a impedir ir a reconocer la miseria interior
y la cantidad enorme, como decía, de todas esas personas que vemos afuera, todos esos millones que hay en nuestro país donde vivimos y en el mundo, son una representación de lo que hay en nosotros. Y hasta el momento no somos conscientes ni de un cuarto. Las personas también, bueno, las personas del común dicen, yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Pero pues no son conscientes eh, de los pensamientos, de que así no lo exterioricen. Pensamos, nos hacemos muy malas ideas en nuestra mente, siempre estamos juzgando, criticando, sintiendo cosas feas hacia otros, ¿sí? Y hay ese sentimiento de creernos muy buenas personas. También las personas cuando tienen muchos estudios, que son preparados, de buenas familias, creen que ya con eso ya, o sea, que ya están hechos, que no necesitan nada más. Y por eso rechazan este conocimiento, no lo ven como nada importante, ¿sí? Otro aspecto es ir a cambiar nuestro centro de gravedad. Entonces, poco a poco, irnos dando cuenta cómo todos nuestros diferentes defectos nos van teniendo tan entretenidos, ¿sí? Afuera siempre hay una inversión de tiempo, de dinero, de energía. Estamos dedicados todo el tiempo a satisfacer los caprichos de los yoes, ¿sí? Nos endeudamos con 2, 3, 4 tarjetas de crédito, trabajamos, pagamos las tarjetas, eh, volvemos a antojarnos de cosas en el supermercado, que en el centro comercial, que si son familias grandes, entonces que el regalito para este, que el regalito para aquello, que los cumpleaños, que el baby shower, que los paseos, que las salidas, y así nos la pasamos endeudados y complaciendo a todo el mundo. Entonces, lo que aquí se sugiere en esta conferencia es poco a poco ir acabando con todo eso, ¿sí? En la medida que se va haciendo un trabajo y se le va viendo la importancia y la urgencia, entonces ir haciendo una transferencia, ¿sí? De darle más importancia al trabajo de la autorrealización del ser, que ya ese dinero sea mejor administrado, que ya esa energía y ese tiempo sea cada vez ir a robarle más tiempo para nuestra conciencia. En nuestro mundo físico tenemos que ir a recorrer las largas distancias porque estamos sujetos a ciertas leyes de tiempo y espacio. Entonces, cuando queremos ir a algún sitio, pues tenemos que agarrar un transporte y desplazarnos y en fin. Pero cuando queremos simplemente imaginar, recordar algo que sucedió, como cuando hacemos con la muerte reflexiva, simplemente es ir con la imaginación. Si vamos con la imaginación y ya estamos ahí. Entonces, cuando decimos que hay mucha maldad en las personas que se creen buenas, entonces esto hace referencia a que las personas nunca aceptarían de que uno les dijera, ese envidioso que usted está criticando está en usted, ese chismoso, ese criticón, ese codicioso, ese envidioso, también está en usted. La persona buena jamás aceptaría y se ofendería muchísimo si uno le hiciera pues como esa observación, ¿sí? Porque la persona pues se cree muy buena, se cree muy virtuosa y jamás aceptaríamos. Entonces inconscientemente todos todo el tiempo tenemos pues ese sentimiento presente y vivimos alimentándolo en nuestra mente y no hay quien ponga orden, ¿sí?
Entonces, todo lo exageramos, nos gusta, somos muy curiosos porque nos gusta todo lo exagerado, lo novedoso, sí, así es nuestra mente. Entonces, a la persona creerse muy buena, pues pierde toda oportunidad de reconocer, porque la persona al creerse buena, entonces se pone como una barrera y la persona misma se estanca, ni siquiera quiere aceptar cuando uno le dice que los demás son espejos de lo que realmente uno lleva. Hay personas que uno les habla y sí lo aceptan, pero hay muchísimas personas que están con esa idea, con ese sentimiento de que ya así haciendo un favor de vez en cuando, de ir al trabajo, llegar a la casa, de ser padres de familia, cumplir con las cosas básicas, ya con eso ya, o sea, ya está listo, ya no hay nada más que hacer. Em, y así, eh, en ese plano mental, entonces vamos alimentando de una forma sin darnos cuenta, vamos alimentando todos esos monstruos que viven en cada uno de nosotros por falta de observación, de decir de hacerse preguntas, yo por qué pienso esto, por qué hice aquello, y no nos damos cuenta que son nuestros agregados psicológicos en nuestra mente que todo el tiempo nos están llevando de un lado para otro, ¿sí? Entonces, una persona cuando comete un asesinato o hay una pelea en donde se hiere a alguien, entonces dice, yo cómo fui a hacer algo así, pero resulta que hubo un proceso mental en donde poco a poco se le iba dando fuerza, se le iba dando alimento a toda esa situación, con deseos de venganza, deseos de insultar, alimentando resentimientos, odios, rencores. Entonces, si no se transforma todo esto, si no paramos todas esas imaginaciones mecánicas y simplemente nos estamos dejando llevar, entonces pues tarde o temprano van a suceder cosas desagradables, se van a dar las recurrencias, las citas que tienen pendiente los yoes, sí, se van a dar porque se están alimentando. Como dije, no hay quien ponga orden, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, pues, lo que ya sabemos, estudiarlos, comprenderlos, eliminarlos para que entre luz a todas esas telarañas, a todos esos enjambres de, sí, todas estas eh, manifestaciones mentales que están en todo este país psicológico. Una forma muy práctica de mantener la atención, ¿sí? De estar en autoobservación, cuerpo y mente, ¿sí? Todo el tiempo podemos pues estar pendientes de la respiración, estar pendientes del corazón, eh, hac- eh, hacer como esa lucha de estar todo el tiempo presente y las prácticas como danzas de los derviches, mantralización de la O, desdoblamiento astral, muerte reflexiva, muerte de instante en instante, autoobservación, la meditación, la transmutación de fuerzas cósmicas, la transmutación sexual, la runa a la madre, los traslados de fondos. Vamos a poder ver cómo poco a poco, con mucho empeño, vamos a irle quitando más tiempo, más energía a todas estas cosas del mundo exterior
para ir haciendo poco a poco esa transferencia con el trabajo para el ser, para lograr la autorrealización. Poco a poco, ir recuperando esa humanidad, porque son todos nuestros defectos psicológicos, egos, que tienen pues atrapada la virtud, la sabiduría y el amor. Entonces, por eso tan importante pues mantenernos en esa observación de cuerpo y mente, ¿sí? Porque casi siempre la mente está haciendo algo y el cuerpo está en otro o viceversa, ¿sí? No estamos pendientes de estar concentrados, de que si estamos cocinando es cocinando, que si nos estamos bañando, estar haciéndonos conscientes de sentir el agua, de estar en el instante, ¿sí? Entonces, se recomienda pues organizarnos con el tiempo, organizar un cronograma de trabajo. Eh, por ejemplo, si antes trabajábamos 8, 10 horas el trabajo físico, procurar irle quitando, que sean 5 horas, que sean 4 horas. Si antes dormíamos, hay personas que a veces pues creen necesitar 8, 9, 10 horas de sueño. Entonces también en la medida que se va viendo la necesidad, la urgencia de realizar este trabajo, irle quitando más horas al sueño, ¿sí? Dormir 6 horas, 5 horas, porque en la medida que nos vamos alimentando, nos vamos llenando con las diferentes prácticas, como las que mencioné, la transmutación de fuerzas cósmicas, que el sacrificio por la humanidad, em, la muerte de instante en instante, la muerte reflexiva. Entonces el cuerpo se va llenando ya de una energía, de un ánimo diferente y pues incluso ya no va a sentir la necesidad de dormir tantas horas, ¿sí? Ya el cuerpo ya en la medida que se va volviendo más activo, más se llena de energía, ya no le va a pedir a uno que se quede ahí postrado en una cama haciendo nada, ¿sí? Porque entonces vamos viendo cómo todas esas horas de sueño que nos exigen los yoes son pura pereza, ociosidad, se alimentan ahí muchos defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, em, eso, irle quitando más horas al trabajo físico, más horas al sueño. Antes llegábamos de una jornada de trabajo y los yoes nos decían, me merezco un descanso, ¿sí? Entonces llegábamos que al celular, a la televisión, los yoes siempre están buscando cómo autosatisfacerse, ¿sí? Como que haya una recompensa, ¿sí? El yo psicológico nos dice, deme algo, ya trabajé mucho, deme algo. Entonces, si antes nos embelezábamos, nos embobábamos con series de televisión, que en el celular, que esto, ¿sí? Ya dejar todo eso y irle robando cada vez más y más, ir haciendo esa transferencia para el ser, ¿sí? Entonces, pues hasta aquí fue como lo que logré comprender de esta conferencia. Gracias. Bueno, listo, Gloria, muy bien. Vamos a ver unos detalles de este tema. Del país psicológico. Bueno, miren, nosotros creamos un país psicológico, un mundo, un universo psicológico, y es una copia de lo que hay afuera. O sea que ahorita, por ejemplo, toda esta crueldad de la guerra que hay en Europa, todo eso está en el interior de uno. Todas las masacres, las violaciones, el homosexualismo, la prostitución,
la droga, todo está dentro de uno. Una ley que dice tal como es afuera es adentro, tal como es arriba es abajo. Entonces tenemos una copia, no reconocemos eso porque nosotros vivimos en una pequeña parte de nuestro país psicológico, en el resto se mueve en automático y nadie reconoce eso. Todo el mundo ve hacia afuera las cosas, las critica, las juzga, escucha las noticias, pero cree que eso es ajeno a uno, que eso es allá gente mala, gente que tiene problemas, gente que tiene unos estados psicológicos muy, muy negativos, muy degenerados, pero dentro de uno no hay eso. La gente dice, no, yo soy ajeno a eso, esa gente mala, esa gente malvada. Resulta que no. En el interior de uno está eso. Lo que pasa es que en esta existencia nos correspondió vivir en una pequeña fracción de ese país psicológico. Entonces alguien se preparó como abogado, como médico, como ingeniero, como ama de casa y ahí vive. Toda la vida, toda la existencia vive en ese pequeño espacio del país psicológico. Entonces cuando llega el conocimiento, empieza a darse cuenta que no era tan exclusivo y tan bueno como cree que es. Y empieza a comprender que ese país psicológico hay que destruirlo, que hay que ejecutar toda la gente que hay en ese país. Esa gente son puros yoes. La humanidad son yoes. Hay que acabar con la humanidad psicológica, destruirla totalmente. No puede quedar una sola persona viva. Suena a terrorismo, ¿no? Suena a psicopatía, pero si lo comprendemos, nos damos cuenta que si uno quiere respetar a las personas, debe matar a esas personas en el interior. Si yo quiero respetar al ladrón, debo matar mis ladrones. Y debo respetar al ladrón, ¿por qué? Porque ese ladrón tiene un libre albedrío, ese ladrón tiene un ser, ese ladrón tiene una independencia, pero yo no lo quiero respetar, por eso lo critico, lo juzgo, lo condeno. Lo mismo a la prostituta, al homosexual, al pordiosero. Hay gente que uno le causa desprecio, uno siente rechazo, repugnancia. Eso, entre más lo sienta, más lo tiene vivo adentro. Pero si la persona no destruye su país psicológico, pues seguirá en ese estado, primero sintiéndose que es superior, que no es malo, que no es pervertido. Y segundo, pues sigue en una pequeña fracción, en un pequeño espacio de su país psicológico. Entonces, cuando elimina este país psicológico, aparece un país o una ciudad muy bonita. Una ciudad formada por personas muy elevadas. Son partes del ser, ¿no? Templos sagrados, casas muy elegantes, muy bonitas. Todo es hermoso. Ahorita todo es feo. Ahorita todo es desagradable. Este país físico donde hay casas que no tienen una estructura bonita, aunque se vean bonitas, pero la estructura no tiene sabiduría. Antiguamente las ciudades sagradas de Grecia, Egipto, toda la ideología hindú, lo construían bajo belleza, orden, matemática, ingeniería sagrada. Vibraban con el orden universal. Dejaban una enseñanza, la misma estructura dejaba una enseñanza. Habían monumentos, estatuas, todo alusivo a la sabiduría universal, ingeniería, arquitectura. Entonces, estamos atrapados en un país psicológico
Y cuando la persona muere, sigue metido en ese país psicológico. Proyecta ese país psicológico cuando muere en el limbo. Y ahí sigue viviendo creyendo que está vivo, pero no está vivo, está muerto. La persona no se da cuenta que está muerta. Al principio, cuando le hacen los juicios y todo eso, pues le despiertan la conciencia, pero eso no dura mucho. Vuelve y se duerme y cree que está vivo, soñando en su propio país psicológico. Nunca lo destruyó, nunca lo quiso reconocer y lo curioso es que cree que es real y resulta que simplemente son proyecciones mentales. Entonces, cuando la persona está pegada a su carro y se muere, pues fabrica su carro muerto y sigue manejando su carro. No se da cuenta que se murió. Lo mismo su casa, su pareja, su perro, su gato. ¿Todo por qué? Porque no quiere ver la realidad. No le interesa ver la realidad. Y la realidad es que eso no existe. Pero la mente dice sí existe. El cuerpo dice sí existe. Los conceptos dicen sí existe, pero no existe. Y no existe ¿por qué? Porque lo único real, lo único que existe es lo inmortal. Y nada de lo que hay en un país, en un planeta, en un sistema solar es inmortal. Por eso no existe. Por eso no es real. La conciencia es eterna. Las virtudes son eternas. El ser es eterno. Las cosas del ser, la sabiduría del ser es eterna. El país psicológico del ser, el planeta del ser, el sistema solar del ser, la galaxia del ser, el universo del ser es eterno, no es pasajero. Pero nosotros estamos atrapados en un universo pasajero, en un universo que es un sueño, pero nuestra mente dice no, la plata es real, la pareja es real, los hijos son reales, mi carro es real, y no puede salir de ahí por el sueño tan brutal en que está metido y que desarrolló. Entonces toda la humanidad está así. Hay que meterse al país psicológico y ejecutarlo, destruirlo, aniquilarlo. Ustedes van a tener experiencias donde están poniendo bombas en, en iglesias, tipo así Pablo Escobar que le daba por poner bombas en los centros comerciales y en los aviones y bueno. Entonces hay que matar a toda la gente que hay adentro. Si quieren querer al hijo conscientemente, mátenlo internamente. Si no lo matan internamente, no lo pueden querer. Seguirán sintiendo lujuria hacia ese niño o niña. Si quieren querer a la pareja, mátenla internamente en el país psicológico. Y de esa manera conscientemente van a querer a la persona. ¿Sí? Entonces, este proceso de cambio es a través de la muerte. Todo el mundo tiene su personalidad, pero esa personalidad está atrapada en un ambiente determinado. ¿Sí? En ese ambiente la persona se desenvuelve casi toda la vida, ¿no? Tiene el centro magnético allí. El médico va a estar metido en su hospital, en sus medicinas, en sus fórmulas, cosas de medicina. El comerciante va a estar metido en cosas relacionadas con lo que vende, ¿no? El dinero y todo lo que tiene que ver con mercancía y cosas de esas. Vendedores. El científico va a estar metido ahí en sus cosas de ciencia, su laboratorio, libros, ¿no? La persona que está trabajando ya en la obra del ser ya es distinto, porque se sale de ese ambiente.
y la conciencia no está atrapada en el ambiente de la personalidad. La conciencia es algo que siempre está por fuera de todo. ¿Sí? Si la persona se sale de todo y de todos, empieza a despertar. Pero si sigue atrapado en el ambiente de la personalidad, pues no, seguirá soñando en su sociedad, en su país, pendiente de todas las cosas del país o de la mayoría de cosas que le atraen de ese país. Y bueno, seguirá ahí dormido, así tenga el conocimiento, seguirá atrapado, soñando, pero cree que no sueña, ¿sí? Pero está soñando. Ahí en la casa con los hijos, con la pareja, con el ambiente de la casa, está totalmente dormidito. No se da cuenta que eso es simplemente un sueño. Hay que salir del sueño. Y la única manera es haciendo sacrificios conscientes. Hay que sacrificar las emociones, los pensamientos, los deseos, las comodidades. Todo eso hay que sacrificarlo para poder estar por fuera de ese país, de ese sueño. Sí. Entonces, esto es para gente que tiene una visión revolucionaria, los que se sienten virtuosos, honorables, pulcros, que tienen desarrollados esos yoes, pues no les va a interesar este conocimiento. Sí. Detrás de toda la belleza se esconde mucha maldad. Eh, Detrás del incienso y de las vestiduras sagradas se esconde el delito. El delito se viste con túnica de santidad, palabra honorable y profunda y sublime. Los versos, las poesías, los santos. Detrás de todo eso hay una maldad terrible. Entonces, si la persona se sigue dejando llevar de las apariencias, pues seguirá sumiso y reverente ante el decano, el abogado, el ministro, el presidente, todo sumiso y aculillado ante los supuestos honorables servidores de la patria y de la iglesia. Bueno, hay que ver la realidad, vinimos a ver la realidad, a despertar de todo ese sueño, de todo ese estado fantasioso, hipócrita, mentiroso, y ver la cruda realidad, porque seguimos ahí creyendo que en este planeta, en esta sociedad, hay gente muy elevada y muy especial. Resulta que no. Si quieren ver a alguien elevado, ya tendrían que buscar a un maestro autorrealizado. El resto, que entre el diablo y escoja. Entonces hay que salir de todo esto, todos estos conceptos de pulcritud, de decencia, de amabilidad y pasarnos a ver eh, con valor y la crudeza que tenemos en nuestro interior. Cuando una persona se acuesta en la noche, todos los yoes salen, cada uno para su lugar. Los yoes del prostíbulo se van donde las prostitutas, los yoes ladrones de uno se van a sus calles donde les gusta estar robando, los yoes drogaditos se van directamente a los sitios donde hay droga. O sea, nuestra psicología se dispersa por todo ese país psicológico. Al otro día suena la alarma, se levanta la persona y todos los yoes se reincorporan al cuerpo. ¿Sí? Surgen al cuerpo y vuelven otra vez a activarse para el nuevo día. En la noche vuelven otra vez y salen corriendo como cuando tocan la campana en el colegio de los niños, que todos salen corriendo al recreo. Y así nos lo pasamos todos los días con nuestros yoes. Estamos muy mal acompañados. El borrachito anda con sus yoes borrachos. Todo el tiempo los yoes borrachos lo llevan a la cantina a beber, ¿no? Los yoes chismosos de la persona vive con sus yoes chismosos todo el día, con sus yoes mentirosos, con sus yoes deprimidos. Bueno,
Y allá está en el país psicológico, así esté aquí físicamente con un cuerpo, no está aquí, no vive aquí, no vive en la tercera dimensión, vive en el país psicológico. Allá está metido. No que me da por consumir droga, allá está metido en el país psicológico consumiendo droga. Físicamente aquí lo está haciendo, pero psicológicamente está en el país psicológico. Que no, que me voy para la iglesia. Allá está en su país psicológico, metido en su fanatismo religioso. Y esos yoes aquí lo llevan a una iglesia. Y si no lo llevan a la iglesia, piensa en la iglesia, piensa en el cura, piensa en ponerse a rezar, pero psicológicamente está allá. ¿Sí? Entonces, donde esté la mente, ahí está el país psicológico y la persona metida en ese hueco de su propio infierno psicológico, porque el país psicológico es infernal. Entonces, hay que salirnos de ahí, hay que liberarnos y aprender a vivir aquí, en este plano, en la tercera dimensión, dentro del cuerpo, sintiendo que está vivo aquí. Pero cuando la mente se lo lleva, pues se fue de la tercera dimensión y ahora está en el país psicológico, por allá en los infiernos de su psiquis, dormidito, soñando con todos sus yoes. Es un zombie, mareado, borracho, anda como, sí, como un elemento lleno de confusión. Entonces, luchar para salir de todo eso, de lo bueno y lo malo, y quedarse aquí en el físico, vivir aquí en el físico, como debe ser. Si ahorita estamos acá, nosotros debemos estar con mente, emoción, instinto, todos los centros aquí, en el plano físico, ahora, en silencio, receptivos, comprensivos. Y el yo lo quiere volver a meter al infierno de su propio país psicológico, entonces lo mata. Y no permite que lo lleven a uno a esos estados de sueño porque, bueno, seguiremos ahí, como todo mundo. Bueno, con esto complemento este tema, que es muy interesante, el país psicológico. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Gloria. Quería preguntar, cuando uno está en determinado lugar, ¿cierto? Está ahí de alguna manera pues viviendo una recurrencia, porque el Padre nos tiene en determinado lugar donde tenemos unos aprendizajes pendientes, ¿cierto? Si nosotros logramos cambiar cosas importantes de nuestra psique, nos sacan de ese lugar, o sea, porque a veces veo que cómo se va modificando nuestra psique. Si años atrás uno se la llevaba mal con un vecino y algo ha trabajado, ya se relaciona mejor con ese vecino, ¿sí? Veo que en el sitio actual donde uno vive, entonces uno debe ir a mirar ese mundo exterior, ¿sí? Por ejemplo, aquí donde yo estoy, que hay perros, hay muchos perritos callejeros, por ende, pues, tiene uno que tener cuidado por donde camina, porque se untan los zapatos de popó, que hay palomas, eh, que hay calles que en ciertos barrios, pues, que no están pavimentadas, cosas así. Entonces, pienso que si uno modifica ciertas cosas, ciertos yoes en la psicología de uno, al cambiar el nivel de ser, entonces uno ya se va a poder trasladar en el mundo físico. O sea, si hay cambios psicológicos, se pueden dar cambios que uno a veces anhela cambiar, irse de un lugar, pero hay algo que lo ata, hay algo que no lo deja, como que uno no tiene el permiso
de irse de ahí. Pues siento así. A ver usted qué opinión tiene de esto. Sí, mire, yo una vez tuve una experiencia. Yo llegaba aquí en Bogotá, en la ciudad, astralmente, y encontraba un grupo de muchachos y chicas en una esquina riendo y, bueno, lo que hace la gente, divirtiéndose ahí con sus amigos, jugueteando. Y yo sabía que ese grupo de personas nunca iba a salir de ese lugar. O sea, toda su vida iban a vivir en ese barrio. Estaban amarrados a ese lugar toda la vida. No había forma de sacarlos de ahí. O, bueno, ellos si quieren pueden salir, pero mecánicamente no. Entonces hay gente que está condenada a vivir toda su vida en un lugar. No va a salir de ahí por karma, por recurrencia. Yo cuando fui, hace unos años estaba en Medellín, hablé con unos y me decían, nosotros nunca hemos salido de Medellín, nunca hemos conocido Bogotá ni ningún otro lado. Entonces ahí, por karma, tener que vivir ahí, sometido, hay personas que están en una empresa, ahí van a durar hasta que mueran, no van a salir de ahí. Entonces, pues bueno, cada uno tiene su destino y sus cosas. Si paga el karma, mata a los yoes, y ese lugar es desagradable o es un lugar pesado, tiene opción de salir. Pero nosotros, si nos liberamos de esta raza, tenemos derecho a vivir en sitios muy bonitos del universo, porque ya no vibramos con esta raza, con esta sociedad, con esta degeneración. El problema es que la gente está pegada a su degeneración, pero como cree que no es degeneración, pues ahí sigue. Y además se amaña o se resigna. Entonces todo es muy relativo, ¿no? Lo que pasa es que como este trabajo es tan largo y tan duro, pues uno quisiera que esto fuera un poco más rápido, lógicamente. Uno quisiera que no fuera eh, tanto, pero lamentablemente sí lo es mucho. Y lo grave es que tampoco se hacen los suficientes esfuerzos. Entonces a nadie le van a regalar nada porque son deudas que están ahí y que hay que pagar. Sí o sí, no hay salida. O paga o paga. Si no paga ahorita, igual va a pagar. Entonces no nos queda otra, ¿no? Nos toca pagar. Y matar el yo y la deuda hay que sanarla y de esa manera podemos salir. De resto puede llorar. Ahí seguirá, ¿no? Ahí seguirá atrapado en su espacio, en su país, en su lugar, en su casa, en su barrio. Ahí seguirá amarrado. Amarrado. Entonces en el país psicológico hay que esparcir por todo lado la conciencia. Y esas conciencias sí son bonitas, gente muy bonita, niños muy bonitos, animalitos muy bonitos, casas de cristal, templos sagrados. Así debería ser nuestro país psicológico. Pero entran al país psicológico de una persona y encuentran son pordioseros, drogadictos, prostitutas, asesinos. Eso es lo que encuentra en cualquier persona de esta sociedad. Esa es su psiquis. Ese es su país psicológico. Terroristas, ladrones, groseros, altaneros, vulgares, prepotentes, orgullosos. Esa es la clase de gente que está en nuestro interior. Claro, aquí con la fachada hipócrita de la personalidad, eso se mueven suave, hablan fino, elegante, hasta casi poético. Pero internamente uno está más podrido, como decía el Maestro Jesús. Sepulcros blanqueados, muy lindos por fuera, pero por dentro podridos. ¿Causa de qué? A causa del país psicológico. Entonces hay que bajarnos de ese estatus de elegancia y pulcritud y decencia
y ver la cruda realidad. Porque eso de que porque estudiamos en Harvard, entonces ya nos sentimos de mejor familia, o porque tiene dinero, o porque vive en un país, un país, una potencia mundial, o en un país muy fino, la misma vagamundería, el mismo gusano, la misma gusana. Hay que bajarnos de todos esos conceptos y ver la cruda realidad, porque aquí no se trata si es pobre, rico, bonito, bonita, fea, o feo, grande o pequeño, o joven o viejo. Nada de eso tiene que ver con la realidad. La realidad es lo que uno es. Y lo que uno es el país psicológico. Eso es lo que uno es. Entonces, un ser despierto puede verle el país psicológico a cualquiera. Entonces dicen, este tiene unos yoes terroristas y homosexuales y sucios y esos yoes prostitutas que siente la vibración. Él dice, un ser despierto. No, pues, hablemos lo que tengamos que hablar y vámonos rapidito, porque esto aquí está como muy sucio, como muy desagradable, ¿no? Eso es como cuando ustedes van ahí a un lugar donde solo hay pordioseros y eso, mejor dicho, uno está que sale corriendo de los olores y los ambientes. Bueno, así. Esa es la finura que todos tenemos. Claro, pues algunos de pronto dicen, ese Luis Carlos es muy extremista. Bueno, algunos se sienten de mejor familia, pero no. Ahí lo vamos descubriendo de a poquitos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud por ahí? ¿Una pregunta? Bueno, entonces a meterle bombas a todo ese país psicológico, a matar a los curas, a las prostitutas, así tipo Hitler, eso, a aniquilar a esta raza, acabar hasta con el nido de la perra, eso. Si es que queremos autorrealizarnos, nos toca así. ¿Sí? Entonces la muerte y ejecute todo ese poco de gente. Y de esa manera aprendemos a despertar el amor hacia la humanidad, como debe ser. Como debe ser. Luis, Sí, bueno, sí. Luis, eso que usted nos contó que vio en la experiencia de todos esos gusanos y diferentes animales en el cuerpo, cuando uno muere, que se reproducen todos esos gusanos, ¿es lo que también está en uno? ¿O simplemente es por la descomposición? No, ustedes No, miran, mire, ustedes miran, la mire, gente no la quiere, gente es no muy quiere, poquito, es muy poquito, cierras el cierras micrófono, el micrófono. Lore, que hay retorno. Miren, la gente, es poquita la gente que quiere trabajar el instinto. Le dicen a la criatura, le dicen, mire, ese cáncer que tiene ahí, eso es pura lujuria. Tiene problemas en el aparato sexual por lujuria. Quiere curarse, mate el instinto. Póngase a trabajar el instinto lujurioso. Ay, no, yo no quiero matar. Ah, bueno, entonces ahí siga con su karma. Eso es un larverío impresionante. La gente, ¿qué es una persona? Un cuerpo lleno de larvas. Así se bañe y se eche perfume. Es que esas larvas están movidas es por la lujuria placentera. Las larvas son unos bichos, hay de todo tipo, ¿no? Hay larvas tipo gusano, hay de cantidad de bichos raros. Ojos grandes, otros tienen ojos chiquitos, bueno, son bichitos. Y están en la piel, en la carne, en el hígado, en los riñones, en todo está. Por eso cuando hablamos de la muerte, se le dice a la persona, observe las sensaciones del cuerpo, de la piel, de la carne, observe los vacíos en el estómago, observe las supuestas maripositas que siente cuando se enamora, pura larverío. Esos son los bichos que se le tragan el cuerpo. Se le tragan los ojos, se le tragan el cerebro, todo se lo están tragando esos bichos. Pero la persona no quiere trabajar el instinto de la lujuria, el instinto de la ira, no quiere trabajar nada, entonces ahí siga con sus bichos, que se lo sigan tragando y ya. Cada uno es libre y no quiere trabajar, pues no trabaje.
Listo. ¿Sí? Entonces hay que trabajar eso. Esos son los bichos. Eso es impresionante ver eso internamente. Hay que estar preparado porque le puede dar un derrame cerebral o un ataque cardíaco. Es una impresión muy fuerte verse uno que los bichos le entran hasta la médula de los huesos, salen y siente uno cómo se mueven en el sistema nervioso y en la piel y en la carne, un poco de huecos, eso es uno. Pero ¿quién quiere reconocer eso? Nadie. Todo el mundo dormido, todo el mundo creyéndose que es muy fino, que es muy elegante, que es muy limpio, ¿no? Eso no es la realidad. Entonces vinimos al conocimiento a ver la realidad y a trabajar. Si es que quiere. Le dice uno a la persona, mire, esas sensaciones. No, yo no quiero dejar eso. Ah, bueno, entonces ahí siga con sus bichos. Listo. ¿Qué más vamos a hacer? No se puede obligar a nadie. Luis, Luis, entonces como estos bichos son energéticos, entonces con el nuevo cuerpo vuelven y se reincorporan como los yoes. Lo que, lo que, lo que uno ve que gusanos y todo eso que sale de la persona, entonces es simplemente la carne descompuesta. O sea, ellos con la muerte del cuerpo físico y al morir la personalidad no mueren. Simplemente cuando le dan a uno un nuevo cuerpo, ellos se vuelven a incorporar esos mismos bichos, puesto que no, si no se hace ningún trabajo, entonces otra vez en otro cuerpo, otra vez están presentes, ¿sí? Se tragan todo, pero es que son las sensaciones placenteras. Vienen ahorita a su pareja y le mete un chupón así, una mordida de cuello y una agarrada de cintura, eso se le alborota, mejor dicho, hasta el último bicho en ese cuerpo. Y usted disfrutando de que el bicho le produzca esos placeres tan ricos, ahí se la está tragando. Pero como no se quiere matar eso, porque, ay, eso es el amor. Luis, ya se va a terminar, perdón. Ah, gracias, Angélica. Voy a sacar un link y le damos la palabra a Janet. Disculpen porque ya no alcanzamos. Nos queda, ¿qué? 1 minuto, 2 minutos. Pero regálenme un segundo, unos segunditos y saco un nuevo link para que podamos darle espacio. A ver. Bueno, compañeros, aquí ya publiqué la nueva dirección del nuevo Meet, si quieren ingresar. Antes de no pueden ingresar a través de... Listo. Bueno, los que quieran, los que faltan. Margarita, Elena, Yasmín. A ver. Listo acá, listo acá. Gracias, Angélica, muy amable. Listo, démosle la palabra a Janet. Cuéntanos, Janet. Hola Luis, buenos días. Hola chicos. ¿Será que esos bichitos que se forman después de que, bueno, de la misma materia, sí, que también son parte de esta tridimensionalidad, también entonces terminarán siendo seres en involución? O sea, ya como lo último será, como que está ya desintegrando, porque pues al final son organismos vivos o como serán parte de... Son psíquicos, energéticos. A ver, uno ve los yoes a nivel mental, emocional, instintivo, ¿no? Recuerden que la parte instintiva es yoes condensados, o sea, son yoes ya más fuertes, ¿sí? Que se manifiestan en el físico, en las sensaciones del cuerpo. Mira, te asustan y te pones a temblar. Ahí hay unos yoes instintivos del miedo que no los vemos, ¿sí? Y eso genera unas reacciones en el cuerpo. Eso es instinto, el temblor, la ansiedad,
la vibración del músculo, de la piel, eso es movido por ese tipo de yoes. ¿Sí? Por ejemplo, te sale la rabia y se te calienta la cara. Esos son movidos por esos yoes instintivos, la alteración nerviosa y la presión de los músculos. Esos son movidos por esas larvas. Ahí lo vemos las larvas en la ira, en el miedo, pero también en la lujuria. En la lujuria, todas las sensaciones placenteras del cuerpo. La gente está tan apegada a eso, no la quiere dejar, ¿no? Pero eso es lo que se calcome, lo que se traga la piel, la carne, se la está tragando. Y las personas, pues, se acostumbraron a disfrutar de la destrucción de su propio, de sí mismo. Porque es que eso genera placer, ¿sí? Y los placeres más intensos que hay son los de la lujuria. Sí, Entonces hay que trabajar eso. disculpa Luis, en esa parte, digamos, de las sensaciones y todo comprensible. Decía yo, cuando se muere el cuerpo, cuando ya se está desintegrando, se desencarna, y bueno, ya sabemos todo el proceso de los yoes y todo, pero el físico, cuando que decía Gloria, se vuelve esa materia, empieza a salir gusanos, sí, que empiezan a comerse esa misma carne. Esos gusanos son parte de seres de involución. Digo yo, pues Ah, porque cuando son animales. ¿Será o no? sí, sí, lo que pasa es que todos los gusanos están dentro de uno. Cuando ya no hay las defensas del cuerpo, pues los gusanos se tragan todo. Esos bichitos, esos gusanos que hay en los cadáveres, muchos de esos son de uno mismo. O sea, son mira, en el universo hay 3 cosas: las leyes, Sí. la conciencia y el ego. ¿Sí? Esas Sí. son las 3 cosas que forman todo. Entonces, si uno comprende que la persona está constituida por un cuerpo que no es otra cosa que una masa, una materia, pero esa materia no es de uno. Eso no le pertenece a la persona, eso le pertenece al planeta, pero es lunar. Entonces eso debe regresar nuevamente a la naturaleza. Entonces hay un proceso mecánico, biológico, que la naturaleza le presta, porque la persona inclusive tiene que pagar arriendo por ese cuerpo, eso no es gratis. Entonces la naturaleza le presta un poco de átomos, y esos átomos, toda esa cantidad de compuestos químicos, forman eso llamado un cuerpo biológico, un cuerpo físico. Ese cuerpo de carne y hueso es lunar. Entonces, cuando la persona muere, ese cuerpo debe regresar a la naturaleza, y para eso hay un proceso de descomposición con esas larvas, con esos yoes. Muchos de esos gusanos que se plasman en el físico y que se tragan ese cuerpo cuando la persona muere son yoes de uno, larvas de uno que se encargan de ese proceso de descomposición, ¿sí? Cuando la persona empieza a trabajar en la obra y empieza a matar ese larvedío y empieza a acabar con toda esa cantidad de yoes, entonces crea su cuerpo solar. Entonces, la parte lunar se vuelve a desintegrar, supongamos que la persona muere, pero se lleva a la parte solar, que esa no se muere, no se la tragan los bichos ni nada de eso, porque eso ya es de la conciencia. Y cuando nace, vuelve y la trae. Pero como no es una persona autorrealizada, todavía tiene mucho aspecto lunar. Que esto es un proceso, esto no es que se va a dar de una, sino que se va dando gradualmente. Por eso hay que crear los cuerpos solares, de oro, de luz. Si ya crea los cuerpos de luz y se autorrealiza, ya no hay larvas, no hay yoes, no hay nada, solo hay conciencia. Y esa conciencia se puede materializar como masa física, como masa en la 4ª dimensión, que es menos masa, o en la 5ª dimensión, que ya viene a ser la parte energética, eléctrica, magnética, fotónica. Pero todo conciencia, manifestada en distintos planos. Entonces hay que diferenciar entre un cuerpo solar y un cuerpo lunar. Y nosotros
lo único que tenemos es la conciencia y los principios de esa conciencia en cada dimensión. No tenemos cuerpos, a menos que los haya creado y los traiga de una existencia pasada, pero no los tiene. O sea, la persona no tiene representación, la persona no tiene vida real, son fantasmas. Entonces hay que crear la vida real a través de la creación de los cuerpos. ¿Sí? Entonces, si quieres salud del cuerpo físico, si quieres regenerar el aparato sexual, si quiere desarrollar la potencia, la fuerza sexual, la vitalidad física, mate el instinto. Póngase a trabajar el instinto, no siga alimentando el instinto. Porque ese instinto es el arberío, como les digo, se traga todo. Por eso la gente se envejece, por eso la gente se deteriora físicamente, por eso los órganos ya no resisten y se meten o aparecen toda esa cantidad de enfermedades. Pero es muy raro encontrar a alguien que quiera trabajar el instinto, muy raro. No solo el instinto, pues todo el ego, ¿no? Pero estamos hablando del instinto. Entonces hay que ponerse juicioso a trabajar eso. Renunciar, querer sacrificar el placer de la lujuria que produce el instinto en el cuerpo. ¿Sí? Las sensaciones placenteras de las zonas erógenas. Pero mire, uno hablando con compañeros, compañeras, a pesar de que llevan años, todavía van a hacer unas prácticas de sexo muy animalescas. No fornican, pero la práctica es muy animalesca, muy sádica, masoquista, violenta, posesa. La persona se entrega a ese instinto y lo disfruta de una manera muy intensa y transmuta también un poco y vuelve otra vez y disfruta la locura instintiva y vuelve a transmutar y así. Entonces, pues bueno, uno comprende que como todo el mundo está enviciado, pues no es fácil que se pongan a trabajar como debe ser, pero hay que hacer esfuerzos, hay que salir del vicio y hay que ver que eso no es amor. Porque la gente dice, no, pues es que ese es el amor y ese es el disfrute y ese es el goce. Pero es el goce animal del instinto. Entonces, bueno, ahí de a poquito vamos adquiriendo valor y fuerza, pero que no se nos demore mucho. Bueno, eso. No sé si me hice entender o quedó claro o no. Asumo que sí. Claro. Bueno, listo. Verónica, ¿vas a preguntar algo? ¿No se escucha, Verónica? ¿Alguien escucha a Verónica? No se escucha. No se escuchan. Ah, bueno, ya como que salió. Bueno, démosle la palabra a Gloria y ahorita que ingrese Verónica. Gracias. Entonces, tenemos entendido que con la muerte reflexiva vamos a ir a revivir una escena, la vamos a pasar por los 5 centros. Ya muchos tenemos horario para esto, pero entonces aparte debemos entonces sacar un horario exclusivo para trabajar este instinto que usted nos acaba de comentar. ¿Es así? No, cada uno organiza su trabajo como quiera. La lujuria hay que trabajarla todos los días. No hay de a poquito, no. Hay que tener un horario exclusivo para la lujuria. Y dentro de la lujuria está todo el instinto y la emoción y el instinto están muy ligados, ¿no? Entonces, si una persona quiere purificar el sexo, quiere avanzar en el regeneramiento del aparato sexual, necesita ponerse a trabajar el instinto. La debilidad de las mujeres, la matriz, todo el aparato, eso parece una gelatina, ¿no? Ese aparato debería ser fuerte, duro, sólido en el sentido energético, vital. Pero no, eso parece. Salta la chica y se le cae la matriz y se le cae la vagina. Todo suelto eso por dentro.
terrible. Y esa debilidad le genera esos dolores tan brutales. Pero tampoco quieren trabajar porque están muy apegadas a su lujuria instintiva. Entonces no quieren fortalecer el aparato, ni nada, ni la emoción. Eso lo pasan chillando y jodiendo y deprimidas y vueltas nada. A uno a decirle a la chica que trabaje eso y se deprime más. Imagínense. Entonces, así no funciona. Deben trabajar todo eso, deben fortalecer esa emoción, ese aparato sexual, ese estómago, esa matriz, esos ovarios, todo eso tienen que fortalecerlo. Pero eso sí, háblenle de lujuria y eso, mejor dicho, se irritan y se calientan y se revuelcan y se mueven como la serpiente y se alocan y el romance y el reggaetón y la música y la balada y la cosa. Entonces, así sí, ni modos. Ay, sí, no, directos, eso, directo allá para el cementerio, para la tumba, para la vejez, para el deterioro y bueno. Entonces, hay que trabajar. Saquen sus horarios, miren a ver cómo hacen. Trabajen el instinto, la parte emocional, la lujuria en sí, toda la lujuria. Trabajen la potencia, cómo funciona la potencia. Las mujeres tienen mucha potencia sexual, pero toda enfocada al disfrute de la lujuria. Porque sí, una mujer tiene mucha potencia. Entonces hay que salir de esa potencia y pasar a la otra potencia, que es la potencia de la conciencia sexual. Que esa es distinta, ¿no? Esa es bajo otras condiciones. Pero hay que sacar horarios. Hay que sacar horarios de trabajo fijos todos los días. ¿Sí? Y ustedes ahí van viendo de a poquito los cambios. Van saliendo de esa mente sucia, de esa emoción sucia, melosa, pegajosa, babosa, romanticona, sentimentalista, y van estabilizando la emoción en el sentido correcto de lo que es una emoción sana, erótica, sexual. Sí. Pero mientras no trabajen ahí seguirán soñando con sus cosas, porque ¿qué más? ¿Sí? Pero bueno, ahí cada uno va viendo y va organizando su trabajito como considere que debe hacerlo. Listo. Bueno, le damos la palabra a Verónica, a Angélica, es que estaba Sí, primero. ella estaba primero. Gracias. Verónica, cuéntanos. Listo, gracias Angélica. Con respecto a lo que está diciendo ahora último de la impotencia, de la potencia, el trabajo de la potencia, solo la observación de que cuando uno trabaja la potencia, si se empieza a ir la potencia y hay que trabajar inmediatamente en la impotencia, porque eso va como tomado de la mano. Y con respecto a lo otro que estábamos hablando del instinto, entonces, toda, por ejemplo, esas sensaciones, ¿cierto? De la piel de gallina que se coloca uno, no sé, o esa sensación, por ejemplo, cuando uno iba a misa y hablaba el cura o estaba en la iglesia y se sentía esa sensación que te recorría todo el cuerpo, eso es el albedrío. Cuando uno escucha una música, bueno, en mi caso me gusta la música clásica, entonces esa sensación de escuchar una música clásica, una cantante de ópera que llegan a unas tonalidades altas y se te eriza la piel, eso es instinto. Em, me acabo de dar cuenta, ¿cierto?, que hay algo que es, en mi caso particular, em, muy importante trabajar, que tiene que ver con las sensaciones de los partos, que no lo había considerado para nada. Y que sí, efectivamente, todo ese proceso también debilita mucho el cuerpo. Am, Todo lo que viene después del post, eh, del posparto y obviamente toda esa lujuria que se produce, em, eh,
durante el, el- el proceso de amamantamiento. Entonces, acabo de ver esa parte. Y entonces todas esas sensaciones que, como de corrientazos que se producen en el cuerpo están relacionadas directamente con el instinto. ¿Es así? Sí, sí, todas las sensaciones del cuerpo son instintivas. Hay un instinto superior, pero eso no podemos hablar porque eso, mientras no mate, mientras uno no trabaje ese instinto animalesco, esas reacciones mecánicas, no puede empezar a percibir los instintos superiores, ¿no? Que esos son instintos que están basados en el poder del cuerpo, el poder de la carne, la fuerza del sistema nervioso. Controlado ese sistema nervioso. Hay que controlar ese sistema nervioso y eso requiere años de trabajo, pero hay que empezar. Luis, y esos espasmos musculares que uno tiene, no sé, por ejemplo, que son como calambres, ¿vienen provocados por fatiga de la musculatura o también lo provocan ciertas larvas? Esos son ya daños que hay en el organismo producto del instinto mismo. Una persona se pone a levantar pesas, sobrecarga el músculo y lo daña. Y va a venir con problemas en los músculos. Entonces las larvas del músculo se tragan más rápido el músculo y lo debilitan. Si se pone a trabajar toda esa cantidad de daño que le hizo todos esos esfuerzos, el yo físico-culturista y todos esos yo se los pone a trabajar, recuperar el músculo y acaba con ese larverín, ¿no? La impotencia hay que trabajarla y debe ir trabajada a la par de la potencia. Ahorita todo mundo tiene deseo sexual por la potencia lujuriosa del yo. Eso lo da el apetito sexual enfocado a querer ir a saciar la lujuria con otra persona. A eso es que va la persona. Para eso consigue pareja, ¿no? Para ir a saciar su lujuria. A eso le llama amor. Pues cuando mata todo eso va a aparecer, como ya no hay motivación erótica, sucia, sensual, entonces viene la impotencia. Entonces ahora hay que trabajar la impotencia para liberar la verdadera potencia. La verdadera potencia no está sujeta a las sensaciones de la lujuria. La potencia superior está sujeta a la fuerza del aparato, a la potencia, la fortaleza del aparato que genera un tipo de vibración distinta, un tipo de instinto distinto. O sea que las vibraciones cambian, porque ya son vibraciones energéticas de poder, de fuerza, no de debilidad. Porque vea, recuerden ustedes cuando tienen un orgasmo o han tenido un orgasmo o una eyaculación, ¿cómo quedan? O después de una práctica violenta, ¿cómo quedan? Ese aparato queda maltratado, ese aparato queda débil. Entonces hay que empezar a revalorizar, reestructurar y enfocarse al trabajo que hay que hacer. Que tenga el conocimiento, eso no garantiza nada. Lo que garantiza aquí es el trabajo que cada uno haga. Entonces hay que mirar todo eso y enfocarse, animarse y sostener toda la estructura de la disciplina que cada uno ponga. Cada uno debe tener su autodisciplina. Bueno, Angélica. Sí, gracias, Luis. Bueno, a lo que estaba diciendo de las personas que no aceptan el conocimiento porque lo peor es creer que no necesitas cambiar. Yo le he comentado de un conocido cuyo es el hijo de una eminencia de Harvard. Él vive aquí cerca y vienen en helicóptero y vienen por él para ayudarlos con algún problema de medicina porque pues es una eminencia. Entonces el hijo de él, yo me lo encuentro mucho en un lugar donde voy aquí a desayunar. Y
y cuando yo hablo con él me busca mucho. Es como el típico caso que ves en todos lados, que no necesitan, no creen que tienen la necesidad de cambiar. Entonces es como muy, muy triste. Y lo que estaba diciendo al país psicológico me recordó, hace poco tuve una experiencia donde me ponía así como Rambo a matar, maté a varias personas, las decapité. Y el momento que tú las eliminas, las matas, había varios y les dije, siguen ustedes, ese fue mi país psicológico. Dentro de esa experiencia, ese momento fue un momento consciente, ¿verdad? Que obviamente después me dormí, pero fue un momento consciente. Sí, la liberación. Se siente muy bien uno matando toda esa gente, destruyendo todo eso. Entonces, cuando se libera la conciencia que está atrapada en todos esos yoes, en todas esas personas, se siente un alivio, se siente una liviandad. Y bueno, el ser le va mostrando a uno para que vaya adquiriendo valor, porque como uno tiene todos esos conceptos, entonces esos conceptos impiden que la persona se vuelva como debe ser un asesino profesional y acabe con todo eso, ¿no? Entonces depende lo que el ser le quiera mostrar, le muestra a esas personas bonitas, feas, formas animalescas o como animales. Pero hay que salir de conceptos, ¿no? Porque nosotros vinimos aquí fue a matar, a destruir, para poder construir. Porque si la semilla no muere, el germen no nace. Entonces hay que salir de los conceptos de figura, los conceptos de belleza, los conceptos de eminencia, los conceptos de finura, de elegancia, de amor, y ver eso, que eso debe ser destruido, porque es lo más difícil. Los yoes buenos la gente no los quiere destruir, ¿no? Cuando le hablé a una persona sobre el yo del beso, me decía: "Ay, no, entonces no puedo besar a la pareja, y el beso, y el amor", y no, pero es que cuando uno estudia el yo del beso, se da cuenta que eso es una larvería en esos labios, esa lengua babosa, maloliente, esa baba, y eso es lo que es real. Cuando empieza a matar ese instinto, esa lascivia, esa vibración en la boca, en la lengua, en los dientes, en los labios, entonces ya empieza a salir un néctar, un dulce, que es un beso casto, bonito, que no es esa babosada hambrienta, pasional, loca, desenfrenada y violenta. Entonces ya todo empieza a cambiar. Pero como la gente le gusta es que lo azoten y que lo hagan vibrar violentamente y le hagan sentir dolor mezclado con placer violento, brutal, y de esa manera siente las vibraciones desenfrenadas carnales que les llama amor. Entonces hay que salir del estado animalesco, pero para salir hay que reconocerlo, verlo, porque entonces, no, pues bueno, eso le revolcará las tripas a más de uno porque no quieren matar eso, pero ¿qué le vamos a hacer? Estamos buscando gente que quiera trabajar, no gente que quiera seguir alimentando todo esto. ¿Sí? Pero bueno, hay de todo para todos. Bueno, eso. Bueno, y sí, en el país psicológico uno va a encontrar, lógico, cosas muy bonitas, cosas feas, pero igual todo eso también tiene que morir. Las partes bonitas, entonces encuentra uno bondad, encuentra misericordia, pero del yo. Entonces ustedes van a encontrar yoes muy que alcanzan
a confundirlo a uno con una virtud, ¿no? Que son yoes difíciles de ver. Entonces encuentran ustedes poetas o encuentran gente muy loable, muy amable, pero esa gente también se tiene que morir, porque hay que sacar la verdadera esencia, el verdadero sentimiento de respeto, que no tiene nada que ver con los conceptos de respeto que ahorita tenemos montados en nuestra psicología. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es el trabajo y bueno, uno se va a ver internamente, si está trabajando la muerte como debe ser, internamente se ve casi como un terrorista. O un terrorista. Pero es una persona que está muriendo, que está trabajando seriamente. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud por ahí? Yo quería terminar lo que estaba comentando, Dale. que eso que dice, sí, es muy, muy placentero volverse como se oye muy extraño, pero cuando lo estás viviendo, volverse un terrorista, como dice en mi caso, como un tipo Rambo femenino, versión femenina, ninja, porque al otro día me dieron astral, exterior. Es como un sentido de fuerza y es realmente muy placentero. Y lo que le quería preguntar acerca de regenerarse, para una persona, por ejemplo, alguien que ahorita conozco que tiene problemas de matriz, no la han operado, pero eso se regenera con el instinto, eliminando el instinto. Pero cuando alguien ha tenido problemas psiquiátricos, alguien que tiene ya un historial y ha tenido problemas, ¿eso cómo se regenera? ¿También con el instinto o cómo? Sí, miren, aquí todas las mujeres, es que no he conocido, hasta ahora no he conocido una mujer que no tenga problemas de desarreglos hormonales. Casi todas vienen con problemas serios, en algún sentido o en otro. Si se ponen a trabajar el instinto, arreglan ese aparato. Les ayudan y les quitan una cantidad de problemas que tienen, porque estabilizan. Pero hay que querer renunciar a las sensaciones placenteras lujuriosas que produce el cuerpo. Todas. Si no se quiere renunciar, no se quiere trabajar, no se quiere morir, el problema no se va a solucionar. Porque eso es un problema lujurioso kármico. En cuanto a la mente, no, ahí sí ya es distinto. Hay que trabajar todo lo que es la locura. Le toca ponerse a trabajar el yo intelectual, el yo masturbador, el yo de la pornografía. Le toca ponerse a trabajar la paranoia, la esquizofrenia, la mitomanía, el fanatismo. Todos esos yoes de la mente que volvieron a la persona loca, desequilibrada. Los yoes de los videojuegos, esos yoes zombies que tanto dañan la mente. Sí, porque ya está perdiendo el equilibrio, ¿no? Entonces le tocaría meterse con todo eso. O sea, si quiere sanar la mente, luche por mantenerla en silencio. Solita se va a regenerar y se va a sanar, se va a equilibrar. Porque un loco pues la humanidad está loca, ¿no? No puede controlar la mente. No puede dejar de pensar. Si deja la mente en silencio, la empieza a sanar. La empieza a sanar, la empieza a tranquilizar. Por eso los locos, ya una persona de manicomio, si lo llevan al bosque o le tienen un sitio en el bosque, las mismas vibraciones de las plantas le ayudan, porque lo calman. La naturaleza le calma la mente. ¿Sí? Entonces eso ayuda. Pero ahí ya para uno trabajar, estamos hablando de una ayuda menor, pero ya para un trabajo serio no, le toca ponerse a matar los yoes del intelecto. Yoes intelectuales. Sí, eso es lo que hay que recomendarle al personaje. Pero uno de antemano sabe que la gente no quiere el conocimiento y que quiere seguir en sus cosas. Entonces, pues bueno, hay que dejar que cada uno siga su destino. Bueno, eso. Verónica.
Luis, una pregunta que se sale del tema, pero ¿qué significa una piñata? Hacer una piñata, lo tomo por el lado de que esa piñata contiene dulces o va a contener dulces porque no, yo ayudo a fabricarla, a hacerla. Entonces, em, lo tomo por el lado de lo que contiene o porque es para bueno, una piñata yo lo asocio con cumpleaños. Entonces, qué sería la piñata? Disculpe Bueno, que la pregunta. normalmente las piñatas traen dulce, ¿no? Entonces es una celebración. Hay que mirar eso. Esa celebración es relacionada con unos cumpleaños, pero puede ser superior o puede ser inferior. Es que eso hay que mirar el contexto, ¿no? Y el ambiente de la experiencia. Pero si trae dulce es amargura, ¿no? Si Claro, viene de... yo ayudé a fabricarla porque alguien la estaba haciendo, alguien la estaba haciendo como muy frágil y muy lenta. Entonces, yo busqué un material y ayudé a fabricarla. Pero tampoco vi, yo supongo que era para un cumpleaños. Pero claro, que me quedé con la duda porque si es para contener dulces, es porque los dulces son amargos, o sea, viene el proceso de amargura, Sí, pero quedé pero es que con mira, tú estás ahí describiendo, solita estás describiendo las cosas. Lo que pasa es que no las observas. Dices, yo ayudé porque estaba muy frágil y era lento. Pues ahí están los yoes que hay que trabajarlo, desde la el fragilidad y la trabajo. lentitud. Ok, Es que la experiencia misma dice todo. Lo que pasa es que nosotros no vemos y cogemos todo demasiado superficial. Entonces tú dices, es que ayudé porque había alguien que era muy frágil y muy lento. Pues ese es el yo. Entonces el ser le dice, el dolor viene por fragilidad y lentitud. Por eso usted está ayudando a hacer una piñata con dulces. Entonces si se pone a trabajar la lentitud y la fragilidad, adquiere el poder emocional y ya supera el dolor. Esa asociación. ¿Mm? Hay que ver el detalle. gracias Luis, Miren el detalle y van a mejorar un poquito la interpretación de sus astrales. gracias. Relacionen una cosa con otra. Y ya, ahí van de a poquito mejorando. Bueno, compañeros, ¿alguien más tiene algo que decir o nos vamos? De todas maneras, pónganse juiciosos, saquen el horario de muerte, si quieren, ¿no? No es una obligación. Y juiciosos se ponen a trabajar la parte instintiva. Eso es un trabajo muy bueno. Yo la verdad, y yo puedo afirmar que, o sea, en el caso mío, yo dejé de fornicar trabajando la parte instintiva emocional, lujuriosa. Y a uno ya no le llaman la atención muchas cosas de lujuria. Que no, que apareció la chica, que la reina, que la modelo, ¿no? Un cuerpecito ahí bien formado, lleno de larvas. ¿Qué tiene espectacular? A ver, ¿qué le ve? Lo más peligroso es la psicología de la chica, no tanto el cuerpo. Pues pucha, nos sale la loca, tóxica, desequilibrada, mental, emocional, instintiva, ¿no? Nos envuelve y es como la araña, nos mete en las redes y al ratico nos pega la comilona. Entonces, terrible. Pero bueno, uno ya cambia la perspectiva, uno ya empieza a ver la realidad y no es para desvalorizar y despreciar a la gente, no, lo contrario, es para apreciar a la gente, para valorar a la gente desde otro punto de vista, no desde el punto de vista que todo el mundo valora a la gente. Todo el mundo valora a la gente de acuerdo a su lujuria o a su interés económico o a su interés de algún sentido. Pero cuando ya se empieza a valorar a la gente, se empieza a valorar desde el punto de vista de la conciencia. Entonces ya es más auténtico, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar. Bueno, listo, compañeros. Entonces nos vamos si no hay más inquietudes.
Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Carlos. Gloria. Muchas gracias a todos. Gracias, Adiós. Carlos, por el Gracias, foro. Gloria. Gracias a los Gracias, compañeros Luis. por acompañarme. Buen día. Buen día, Margarita, Gloria, que estés bien. Verónica. Nos hablamos, Rafael, Gloria, Yasmin. Gracias.